Bueno, de nuevo, ahora sí, buenas tardes. Esta es una continuación del video de Goffman. La verdad que son temas un poco complejos, por lo tanto, reducirlos a 15 minutos, la verdad que es un poco difícil. Por eso vamos a hacer otro videíto. Bueno, lo de Goffman, lo importante de la teoría de Goffman es precisamente esta crítica, ¿no?, a la construcción de los roles sociales, que no están definidos normativamente, sino que tienen que ver con una construcción social eh, de los roles y por lo tanto de las identidades sociales que las personas tienen y que tienen unas para otras. Entonces, la identidad social es una construcción colectiva, ¿sí? Es una construcción interactiva del sujeto o de los sujetos, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que nosotros desempeñamos una actuación para un auditorio determinado con la intención de convencer a ese auditorio sobre nuestra representación o sobre el carácter expresivo de los roles de los que les queremos convencer a estos otros. Al mismo tiempo que los otros no son sujetos pasivos, sino que están atentos a esta performance, a este desarrollo del rol que nosotros hacemos y atentos también a cualquier posible disrupción que haya o a cualquier posible ruptura en las expectativas de rol que estas personas tienen. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vamos a la relación social con algunos presupuestos básicos. Presupuestos que tienen que ver con una forma de anticiparnos a lo impredecible que es toda acción social. Siempre la acción social tiene un carácter impredecible y por eso nosotros como agentes nos anticipamos creando ciertas categorías o estereotipos que nos permiten justamente, eh, bueno, tratar de prever algún sentido de esa acción. Por ejemplo, esperamos, qué sé yo, de un profesor que use un vocabulario de determinada manera, qué sé yo, que tenga determinada vestimenta, que sea claro en sus exposiciones, que sea didáctico a la hora de proponer actividades, etcétera, etcétera. Y en función de eso nosotros vamos a ir juzgando, bueno, si ese profesor es idóneo o no es idóneo para realizar esa actividad. Entonces nosotros acá podríamos decir una crítica a la teoría constructivista, ¿no? Perdón, a la teoría del interaccionismo, a la teoría del estructural funcionalismo, perdón, que yo les contaba en el video anterior, ¿no?, que fue la sociología dominante entre la década del 50 y del 60 en Estados Unidos y casi en todo el mundo. ¿Cuál sería la crítica que le podemos hacer? Bueno, el profesor no es profesor en el momento que la universidad lo designa y dice usted es profesor porque haga un concurso o por X motivo, sino que el profesor se juega su rol de profesor en cada momento que desempeña su rol particular frente a un auditorio. En este sentido serían sus estudiantes, ¿sí? Entonces ahí se está poniendo en juego permanentemente en todo momento ese rol. Por lo tanto, el rol y el estatus que de ese rol se desprende, es decir, la capacidad o no del ejercicio de ese rol, el prestigio que va a tener la persona para desarrollar ese rol, va a depender no solo de las cuestiones normativas, digamos que cumplimente, por ejemplo, esté titulado, que haya realizado su concurso correctamente, que el jurado haya aprobado su concurso, sino también y sobre todo de la posibilidad de convencer, de que su performance sea convincente para su auditorio. Y esto es muy interesante porque está diciéndonos que esto que se llama el sí mismo, ¿no?, el self, la construcción de la identidad social, es una construcción, justamente esto, es una identidad construida, y no construida solamente por las estrategias que el actor desarrolla, sino también por lo que los otros que están enfrente de este actor, lo que sería el auditorio, que mira, observa, juzga la actuación y la performance de ese actor, bueno, logra o no convencerse de esa actuación. Entonces hay una cuestión interesante, muy interactiva, en torno a la definición de los roles y de los estatus, y por supuesto también en torno a las identidades. Yo les propuse, ahora les subí un foro a la plataforma, un foro individual, estamos, recuerden, siguiendo nuestro cronograma, donde vamos a trabajar justamente con la teoría de Howard Becker, pero bueno, Becker no trabaja los casos de discriminación, sí trabaja los de etiquetamiento y da algunos ejemplos interesantes en su libro Outsiders, que ya les voy a subir algunas páginas, pero me parece que mucho más claro el trabajo con la discriminación lo hace el autor francés François Duvet, perdón, en su libro Lo que nos une.
Entonces, de François Dubet, lo que nos une, van a tener que leer un capítulo que yo ya les seleccioné, donde hay una serie de ejemplos de discriminación en Francia, ¿sí? Sobre todo discriminación por motivos raciales, ¿no? Es decir, hacia personas que vienen de Medio Oriente o del Magreb, es decir, del norte de África, y que van a buscar en los países europeos, sobre todo en Francia, particularmente en Francia, mejores oportunidades de vida. ¿Qué quiero que hagan con este foro? Bueno, yo quiero que ustedes tomen estos casos justamente como eso, como una forma de construir teoría a partir de casos, que es lo que va a hacer Dubet en todo el recorrido de sus libros. Va a elaborar a partir del relato de estos casos particulares de inmigrantes o de incluso franceses, pero franceses con ciertas características, sobre todo en su piel, en el color de su piel, que van a desenvolver casos de discriminación, algunos muy violentos, otros no tanto, pero distintas formas. Y van a ver que hay distintas trayectorias posibles para cada una de estas personas y distintas formas de experimentar los procesos de discriminación. Esto es lo que nos cuenta Dubet. Y esto es lo que yo quiero que ustedes me cuenten brevemente el caso y después que vayan al texto de Goffman, el de estigma, y busquen lo que son las carreras morales. Y lo que quiero que hagan es una vinculación, que me expliquen desde los tipos de carreras morales algunos de los casos de discriminación que nos cuenta Dubet. Entonces, elegir un caso de discriminación de Dubet y tratar de vincularlo con alguna de las carreras morales de las que habla Goffman. Por supuesto, justificando en todo momento analíticamente esa relación. No les pido que hagan un trabajo muy extenso, van a tener hasta 400 palabras para hacerlo. Recuerden, por favor, este límite, porque eso también nos va a ayudar a ser sintéticos y a poder expresarnos con claridad en lo que queremos decir, ¿sí? Y en lo que en la consigna pide. Así que bueno, dicho lo del foro, bueno, lo que les quería contar es esto, ¿no? Cuando vayamos a leer el libro de Dubet, me parece que es una buena experiencia para entender a qué se refiere Howard Becker con esto de la teoría de los casos. Y lo que Becker nos propone es que no se propone un recorte de la realidad a la selección del caso. Por el contrario, queremos abordar toda la complejidad de la realidad social, que sabemos que es multivariable, que hay distintas dimensiones que están siempre en permanente juego en una historia de vida determinada, y lejos de sacarla o reducirla a una sola cuestión, vamos a tratar de hacer intervenir todos estos fenómenos en el momento de la reflexión teórica del caso, ¿sí? Y justamente lo que él propone es esto. Los casos no tienen que ser generalizaciones en el sentido de poder explicar cualquier época, cualquier fenómeno, cualquier historia, no. Los tenemos que situar, los tenemos que contextualizar puntualmente, como hace Dubet con los casos de la discriminación a los inmigrantes, y de última, lo que queremos con el caso es adaptar, aceptar, incorporar estos factores disruptivos en el marco de lo esperado, ¿no? Fíjense que para Dubet la discriminación, por lo menos de la manera que estas personas la viven, siempre aparece en forma de sorpresa, como una disrupción en lo que sería su comportamiento cotidiano. Por supuesto, no en todos los casos, por eso atento a los distintos casos que va señalando Dubet, pero en la mayoría de ellos sí aparece como algo disruptivo, ¿no? Y eso es justamente lo que nosotros queremos estudiar. ¿Por qué ese carácter de la discriminación, ¿no? Que es algo como no esperado por el actor? Entonces, no se trata de simplificar el mundo social, sino se trata de ir sumando variables y factores que son subyacentes a las prácticas sociales y en la medida de lo posible poder identificar qué de cada uno de los factores influye y de qué manera en ese fenómeno general, que en nuestro caso va a ser el caso de discriminación, tanto en el texto de Dubet que ustedes tienen que leer y hacer el foro, como también en los propios temas que ustedes tienen que trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la idea que pretende el amigo Becker, ¿no? Bueno, él va a retomar esto que es el esquema estándar, que es de su maestro, del que fuera su maestro Everett Hughes, y lo que dice es,
lejos de querer encontrar una regularidad, una causalidad directa entre determinados fenómenos y determinadas casos, es decir, lejos de querer trazar leyes de explicación para los comportamientos, lo que tenemos que poder ver en los distintos casos son las variaciones y las particularidades de esos comportamientos. Y cómo frente a un mismo fenómeno, como puede ser la discriminación, las respuestas y las trayectorias como respuesta a ese proceso son distintas. Van a ver en el texto de Duvet que hay el caso de dos hermanos, ¿sí? Nordin y Salim, fíjense, son árabes, que muestran que a pesar de tener la misma historia, los mismos orígenes, los mismos problemas en su infancia, en su adolescencia, han trazado, sin embargo, trayectorias vitales muy distintas frente a la discriminación. Me parece que ese es uno de los casos más interesantes para ver esta cuestión del trabajo de casos, ¿no? De cómo en algún momento hubo alguna cuestión particular que hizo que sus caminos difieran, a pesar de que las condiciones sociales eran iguales. Y esto de alguna manera contradice eso que Everett Hughes y que el propio Becker cuestionan del esquema estándar, ¿no? Que sería del esquema estándar esta idea de tomar casos de referencia y a partir de esos casos implementar generalizaciones con carácter de ley. Y lo que dice es, no, esto no funciona porque son millones las variables que intervienen en la historia de vida de un sujeto. Y esas variables pueden modificar toda esa trayectoria y pueden generar procesos novedosos y muy distintos en cada uno de los casos. Entonces, eso estaría buenísimo que ustedes puedan revisar, ¿no? Entonces, frente al esquema estándar que dice, o así lo llama Becker, al esquema de la sociología que en ese momento era dominante, recuerden que el libro de Becker es de la década del 60, está al igual que Goffman discutiendo contra esa sociología estructuralista, sociología causalista, ¿no? de generar leyes para los comportamientos. Y Becker lo que va a decir es, bueno, lejos de querer establecer generalizaciones con fuerza de ley, lo que queremos hacer es complejizar un caso y que el mismo caso nos hable de las posibles vinculaciones que existen o de estas familiaridades, dice él, ¿no? Que existen entre caso y caso, pero siempre entendiendo que cada caso es en sí, merece una explicación distinta, una forma de analizarlo distinto, y bueno, en este sentido él da el caso porque Becker era músico, ¿no? Y se ganaba la vida como pianista de jazz. Entonces él va a hacer muchos ejemplos con el tema de la noche, sobre todo de la noche vinculada a la música del jazz, ¿no? Y él lo que dice es, bueno, generalmente cuando vamos a un espectáculo de jazz, lo que esperamos es la performance de los músicos, ¿no? Que están ahí, de la orquesta de jazz. Pero dice él, hay cosas que a veces se nos van de la mirada que tiene que ver con todo lo que ocurre, podríamos decir, en la parte anterior del escenario, ¿no? Y tiene que ver con todo lo necesario para que ese espectáculo salga bien y que no está directamente vinculado con la presentación de la orquesta. Por ejemplo, dice los camareros, que las bebidas lleguen, que las personas entren organizadamente, que el público sepa cómo comportarse frente a un espectáculo de jazz, cuándo aplaudir, cuándo hablar, cuándo no, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense, los espectadores, los acomodadores, hay como un acuerdo tácito en todo el entorno social para que funcione ese espectáculo de jazz. Entonces, esto sería el modelo de casos, ¿no? No solo quedarnos con lo que la discriminación nos muestra, con el proceso en sí, sino ver las variables en todas sus dimensiones, ver la historia de vida previa, ver cómo ha sido su proceso formativo, las instituciones primarias, en las instituciones educativas, en las instituciones laborales, ver toda la complejidad del caso significa esto de trabajar con el modelo de casos, ¿no? Si bien seleccionamos, delimitamos una situación puntual, tratamos de abarcarla en toda su complejidad, ¿verdad? Esto es difícil, pero vamos a lograrlo. No se preocupen que a medida que vamos avanzando lo vamos a lograr. Entonces, bueno, proponerles la lectura del modelo de caso de Becker, que ya se los voy a estar subiendo, y por supuesto la lectura de Goffman y el libro de Duvet para trabajar en el foro número 1.
Les deseo un buen feriado miércoles y